Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de este podcast de La Idea de la Realidad. Mi nombre es Ángel González y el día de hoy el tema es registro de marca. Aquí estamos, nos hizo el honor de venirnos a acompañar el licenciado Alejandro Zárate Paredes, especialista en registro en propiedad intelectual, ¿verdad? Es especialidad en propiedad intelectual. Ángel, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias y por a usted. Considerarme en este segundo episodio de tu recién iniciado podcast, que te deseo que tengas muchísimo éxito. Gracias, licenciado. Yo estoy seguro que si te haces acompañar de gente que te pueda aportar, esto sin duda va a ser un muy buen crecimiento. Muchas gracias. Pues el día de hoy quisiera iniciar con esta pregunta que creo que va a ser de las claves, de las número uno para todos, y es ¿cómo fueron sus inicios como emprendedor? Mira, me parece muy interesante la pregunta porque en la actualidad pensamos que el emprendimiento siempre va a tener que ver con un producto o con un servicio relativamente novedoso, y todos los profesionistas en algún momento de nuestro desarrollo profesional vamos a tener la necesidad de emprender. Es decir, si nos vamos a dedicar a nuestra profesión, también vamos a necesitar emprender. Yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta me provoca, terminando la licenciatura, en irme a hacer mis estudios de posgrado a la Ciudad de México. Okay. La materia de propiedad intelectual es una rama más del derecho, como lo es el derecho mercantil, el derecho penal. Sin embargo, no existía en México una explotación sobre la materia porque no había competitividad. La importancia de la materia de propiedad intelectual en México empieza un poquito antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio, cuando empieza a haber una fuerte inyección de nuevos productos y servicios con estándares de calidad superiores a los que existían en México, lo que obliga al empresario, al industrial, al prestador de servicios mexicanos a implementar mejoras en sus productos, en sus procesos de producción y en la manera de comercializarlos. Porque pues yo te puedo platicar sobre los lápices o libretas que nosotros utilizábamos en los 80 cuando estábamos en la secundaria, y pues este cuaderno escribe, traía un gatito o una montañita muy romántica, sí, o una laguna, y el lápiz Veró lo miró, le sacabas punta y la minilla venía quebrada, le sacabas punta y venía quebrada, y te puedes acabar un lápiz en un solo día. Sí, pero solamente teníamos acceso a esos dos tipos de lápices, y el cuaderno lo guardabas en tu portafolio Samsonite de carcasa dura que utilizamos para deslizarnos por las escaleras de la escuela, y al pasar de las semanas el espiral, que es una espiral de PET o era una espiral de PET, se empezaba a aplastar, se quebraba y el cuaderno se deshojaba. Sí, pero solamente teníamos opción a comprar esas libretas. En la actualidad, si tú te acercas a una tienda que se dedica a comercializar artículos de oficina o para escuela, te vas a encontrar una gran gama de productos y servicios, que yo quiero un cuaderno de pasta dura, lo quiero más chiquito, lo quiero más grande. De acuerdo a las necesidades específicas para lo que tú necesites, lo vas a encontrar. Sí. Entonces, antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, aquellos que tenían el privilegio de viajar a Estados Unidos y regresaban y venían con estos lapiceros que tenían 50,000 colores y una libreta Trapper Keeper y unos pantalones Levi's y unos topsiders y las camisas Chemise Lacoste, entraban a la escuela y sentían que flotaban en el espacio, ¿no? Porque traían algo diferente, no a lo que todos teníamos acceso. Entonces, yo me voy a la Ciudad de México y por recomendación de mis maestros de aquí, de la Universidad de la UJAT, me sugieren que haga mi especialidad en la Universidad Panamericana. Y justo en el año que yo entré a hacer la especialidad en Derecho Financiero y Comercial Internacionales, que así se llamaba antes, la hice porque precisamente estaba entrando en vigor el Tratado de Libre Comercio, y yo tenía la intención de dedicarme a una materia que fuera nueva y que me permitiera expandirme en cosas de negocios internacionales. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que era la generación número 40 y tantos de la Universidad Panamericana, que la mayoría de mis compañeros se dedicaban a hacer transacciones internacionales, que trabajaban para empresas internacionales, y muchas veces yo pasaba de noche la clase porque no entendía absolutamente nada de lo que estaban hablando los maestros, porque ya existía una comunicación mucho más refinada en los términos que ellos sabían que sus alumnos tenían, ¿no? Entonces imagínate
emigrando en los 80 a la Ciudad de México, saliendo de una universidad que en aquel entonces era muy deficiente en su manera de educación. No existía, no daban la materia de propiedad intelectual. Sí, era básico, ¿no? Ahorita, con eso te digo todo, ¿no? Entonces, justo en ese año que estaba yo haciendo la especialidad en Derecho Financiero y Comercial Internacionales, la Universidad Panamericana abre la primera especialidad en propiedad intelectual como estudio monográfico de posgrado, porque ya la llevaban en otras especialidades, pero no existía una especialidad específicamente en propiedad intelectual. Cuando la abrieron, yo no sabía qué era la materia de propiedad intelectual. Yo sentía que era un término elitista que se refería a los artistas, a los escritores, Lenia Poniatowska, etcétera, ¿no? Y ahí sí resultó muy interesante porque, bueno, éramos la primera generación y la mayoría de mis compañeros no se dedicaban a la materia de propiedad intelectual, sino que la estaban completando porque la UP te pide 3 especialidades para obtener el grado de maestría. Entonces la estaban metiendo como de relleno para a completar las 3 especialidades. Entonces descubro que es una materia muy noble, muy interesante, que no tiene nada que ver con las otras ramas del derecho. En Estados Unidos le llaman la élite de la abogacía, porque la verdad es que es un servicio muy especializado en donde no tiene que haber estos manejos que mucho utilizamos los abogados de que dale una lana o saca aquí y paga para que funcione, para que funcione esto, ¿no? Y bueno, tuve la buena suerte de encontrarme con amigos que estaban dedicados al ambiente artístico, entre ellos Mario Martínez, que es actor, cantante y productor. Ahorita se dedica específicamente a la producción de cuentos para niños, con muy buena literatura y con muy buena música. Y él es uno de mis mejores amigos que me va enlazando con sus otros amigos y de boca en boca pues me voy dando a conocer, y además resulta interesante para ellos que hubiera una persona que les pudiera asesorar en un tema que para ellos es importante, pero que no había quien se los diera de esta manera tan especializada. También en aquel entonces la colonia Condesa empieza a tener un boom en el ámbito de que regresaban estos intelectuales jóvenes que regresan a la colonia a volverla a habitar, que se llena de muchos restaurantes, y yo vivía justo en la colonia Condesa. Pues yo me acercaba a los restaurantes y les decía, oye, mira, yo soy fulano de tal, ¿no te interesa registrar tu marca? Y me decían, ¿para qué, no? Entonces ya les explicaba, ¿y cuánto me cobras? Y yo, pues, 500 pesos. Ah, pues dale, ¿no? Creo que con un servicio de un cliente en consumo ya cubrían los 500 pesos, ¿no? Fácil. Y la segunda vez que me busca un restaurantero, me pregunta, ¿cuánto? No, pues 5,000 cacho de pesos, ¿no? Y me dice, wow, o sea, la primera vez me dice, sí. Le digo, sí, pero tú ya estás abriendo tu tercer restaurante. Entonces también uno tiene que ir creciendo, ¿no? Entonces, así surge el emprendimiento, y también tiene mucho que ver con la edad, Ángel. Ahorita, a mis 53 años, no tan fácilmente arriesgaría yo a emprender, porque ya tienes otros compromisos, porque tienes otros miedos, claro, etcétera. Y cuando estás joven, pues no tienes miedo a nada, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que pueden tener los emprendedores jóvenes, que además sí están poniendo atención por dónde tienen que empezar. Que este es el tema que debemos abordar en este podcast, que es que muchas veces empiezan el emprendimiento al revés. Tú dices, de la idea a la realidad. A la realidad, ¿no? Y sí, efectivamente, primero tiene que nacer el proyecto, se tiene que crear, idear en tu cabeza, pero al momento que tú lo empiezas a aterrizar a la realidad, es donde tienes que poner importancia a este tema del que vamos a platicar, del tema de la marca, ¿no? Porque un ser humano se gesta, nace, ya es un ser vivo, pero de ahí para que tenga vida legal, necesitas ir al registro civil, sí, claro, a sentar a ese bebé para que tenga su documento que acredita que él es fulano de tal, nacido en tal lugar, que pesó tanto, etcétera, ¿no? Entonces, este mecanismo del registro de la marca es lo que le da vida legal al proyecto que tú tienes en tu cabeza y que lo puedes consolidar a partir del documento que te entregan de registro. Entonces, empiezan a desarrollar la idea, a aterrizar la idea,
a aventarse a hacer el emprendimiento. Si estamos hablando de un producto, pues lo fabrican, buscan los mecanismos para poderlo producir más rápidamente, todo lo que tengan que hacer, ¿no? Posesionan, les va muy bien, empiezan a tener su clientela, abren redes sociales, invierten en todo esto que estamos haciendo, que finalmente es producción. Así para es, el marketing. El marketing para el conocimiento de tu producto o del servicio. Tienen un nombre que ellos sintieron que era atractivo, que tenía relación con lo que ellos querían hacer, y a lo mejor ni siquiera cumplía con los requerimientos legales que exige la Ley de Protección a la Propiedad Industrial para que pueda registrar una marca. Y ese es el primer tema que pensamos, los latinoamericanos y los mexicanos somos muy dados a pensar que el producto o el servicio describa lo que yo quiero vender. Y ese es el primer error. Las marcas no deben de ser descriptivas. Las marcas deben ser originales, novedosas, fáciles de recordar, que no se compliquen, ¿no? Justo en esas épocas en las que yo empezaba, pues estaba muy de moda que las marcas tuvieran algo en inglés. Sí, sí. Y bueno, no todos tenemos la obligación de hablar inglés, y a lo mejor la pronunciábamos mal, se nos complicaba decirla, recordarla. Después entramos en una época muy minimalista, en donde todo lo querían muy limpio, nada tan rebuscado. Esa es, desde mi punto de vista, lo mejor. Ahorita que estoy viendo tu camisa de Insures, está limpia, se lee fácilmente, no me confundo al momento de que estoy leyendo, ¿no? Después se puso muy de moda las cosas orgánicas, le decían los diseñadores gráficos. Yo todavía no termino de entender qué cosa quiere decir eso, ¿no? Y quisimos arraigar mucho a nuestras raíces y empezaron a crear marcas en náhuatl. Sí, ya con idiomas. Es muy complicado de pronunciar y todavía más complicado de recordar, ¿no? Entonces, el usuario, el emprendedor, cree que el nombre que le está dando a su producto es bueno y es válido. Lo posesiona, abre redes sociales y le va muy bien. Y cuando ya le va muy bien y empiezan a copiar su proyecto de negocio, entonces dije, no, pues por lo menos quiero registrar la marca, ¿no? Y ahí empezamos con el problema, que a lo mejor no se puede registrar como marca porque ni siquiera cumple con los requisitos de no describir. Y luego viene lo complicado, que al hacer el dictamen de viabilidad para ver si se puede registrar la marca, resulta que no es una idéntica, pero hay marcas que pueden ser objeto para que el examinador considere que la marca no tiene viabilidad de registro y no te la vayan a dar. Ese estudio de viabilidad es algo que tenemos que hacer antes de la presentación de la solicitud para no erogar un gasto que va a traer como resultado una posible negativa de registro. Okay. Entonces, muchas veces todo lo que ya hiciste y todo lo que ya invertiste se viene abajo, porque, como te comentaba al principio, todo tu proyecto, todo lo que pensaste, todo tu emprendimiento va a estar englobado legalmente a partir del registro de la marca. Entonces, imagínate que esta bebida negra que viene en una latita roja, que cuando hace muchísimo calor la abres y la Coca-Cola, ¿no? Sí, y te la tomamos con tanto disfrute, y más si le pones un roncito. No la pudieras identificar. Es decir, si yo veo esa botella o esa latita sudando y la veo y digo, puta, se me antoja, perdón por se me antoja. Pero ¿te la tomarías si está en una botella de PET sin nada, transparente? No, es muy difícil. Porque ya uno no sabes qué cosa es. Ya uno se acostumbra a veces igual a la marca, ¿no? Igual y no te gusta mucho, pero suena. O te invitan a una fiesta de cooperación y te dice, te toca traer las cocas. Pero no vayas a traer Bicola, o Pepsi, ¿no? Ajá, trae Coca-Cola. Y ahora que no sé si saben del tema de que hay piratería de la Coca-Cola. Sí, ¿no? sí, eso he yo me pongo a analizar cada vez que me voy a tomar una coquita y veo y digo, no, hombre, esta es pirata. Y no me doy cuenta cuando me la estoy tomando directamente de la botella. Pero si la sirves en un vaso con hielo, se le va el gas
inmediatamente, ¿no? Entonces te das cuenta que efectivamente es pirata, ya analizas la tapita y ves que efectivamente no es. Entonces, esa es una gran sorpresa, la verdad, lo de Coca-Cola es una gran sorpresa. Pero esa agua carbonatada negra, Ángel, cuesta centavos. Sí, claro. Lo que vale millones de millones. Creo que es invaluable el precio de la marca de Coca-Cola. Así es. ¿Sí? No creo que tenga un monto. No, si le cambiaran ahorita el nombre, yo creo que no pegaría ya. Ya no pegaría, ya estamos muy acostumbrados, muy arraigados. Como dice, para todo es la Coca-Cola. Vamos a juegan un partido de fútbol y apuestan una Coca-Cola. O sea, aunque te vayas a tomar otro refresco, apuestas una Coca-Cola. O una cerveza, ¿no? O lo que sea. Entonces, esa es la importancia de que desde el momento en que tú vas a emprender, pienses por lo menos en 5 opciones del nombre que podría llevar ese emprendimiento y que antes de que hagas cualquier cosa, por lo menos verifiques la viabilidad del registro de ese nombre como una marca. Okay. Porque a partir de ahí es que tú vas a tener certeza jurídica de que ese emprendimiento va a tener los cimientos y las bases legales suficientes para poder crecer. Porque de ahí, pues a lo mejor tú no tienes la capacidad financiera para reproducir ese modelo de negocio, pero con un título de registro de marca ya tienes la herramienta perfecta para poder iniciar por lo menos dando un licenciamiento. Es decir, a ver, amigo, tú que te dedicas a la construcción, ¿qué te parece si mi modelo de negocio lo replicamos en otra ciudad, pero no con mi dinero, sino con mi modelo de negocio y te lo licencio y me vas a pagar tanto, ¿no? Pero yo voy a estar al pendiente de que lo hagas. Y si funciona muy bien, entonces podemos hacer franquicias, entonces ya vas creciendo, pero si no tienes el registro, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Quién va a confiar en pagarte algo que tú no tienes legalmente? Así es. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los derechos de autor, que ahorita platicamos la diferencia, el certificado de registro de obra es el acta de nacimiento de esa canción, de esa poesía, de esa fotografía. Si no, ¿cómo dice el artista es mío? Si no acudió ante la autoridad competente a por lo menos decirles yo soy el creador, yo soy el dueño, yo soy el titular, precisamente para lo mismo. Si estamos hablando de unas obras de Armando Manzanero, pues él registra, se asocia en una, valga la redundancia, asociación de compositores que ellos se encargan de administrar los derechos de autor de todos los músicos. Y nada más van a un restaurante y ven cuántas bocinas hay y dicen, tú me vas a pagar tanto por la música que estás reproduciendo y le va a llegar un pedacito de ese dinero al maestro Armando Manzanero. Okay. Ellos viven de eso. Su trabajo es la creación de la música y ellos viven a partir del pago de las regalías de sus obras, que en el caso de los derechos de autor es toda su vida más 100 años después de su muerte. Es decir, que sus herederos van a seguir gozando de los beneficios económicos por este arte que creó el artista, ¿no? Pero nos regresamos al tema de la marca. La materia de propiedad intelectual se divide en esas 2 grandes ramas: los derechos de autor y la propiedad industrial. ¿Cuál es la diferencia? Los derechos de autor se dedican específicamente a la creación de obras artísticas que tienen todas que ver con las bellas artes, es decir, la música, la poesía, la literatura, la danza, la escultura, la fotografía, el video, y lo único que nos puede brincar son los programas de cómputo, que también se protegen a través de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque son un lenguaje de unos y ceros. En tanto es un lenguaje, pues como una obra literaria, que son letras, pues se protegen a través del sistema de derechos de autor. Y la otra gran rama es la de propiedad industrial, y como su nombre lo indica, pues tiene que ver más con la cuestión industrial y comercial, y lo que se protege a través del sistema de propiedad industrial son los signos distintivos, dentro de los cuales están las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales o los eslogans, las denominaciones de origen, que en México tenemos algunas. Tabasco tiene la fortuna de tener una denominación de origen no explotada, mal explotada, porque no la trabajan, no la aprovechamos, que es la del cacao Grijalva. Desafortunadamente ya tiene varios años que se otorgó y nadie conoce la denominación de origen. Como si yo te digo champán, tú sabes perfectamente bien de lo que te estoy hablando, ¿sí? Y yo te digo cacao Grijalva y
No, hasta ahorita lo acabo de escuchar. No sabes qué cosa es, ¿no? Cuando tenemos un cacao de excelente calidad para la producción de un chocolate de primer nivel. Y las patentes, que es el nombre que se le da a la protección que se le otorga a los inventos. ¿Qué es un invento? Pues es la solución concreta de un problema que tenga la humanidad. Y si es la primera vez que tú resuelves ese problema, tienes el derecho de obtener exclusividad sobre la manera en cómo tú resolviste ese problema. La característica fundamental de la materia de propiedad intelectual es precisamente la exclusividad. Es decir, es lo único que la Constitución mexicana permite que un mexicano o un extranjero tenga derechos exclusivos. Es decir, todas las leyes son iguales para todos los mexicanos. No hay opción de que solamente aplica para ti. En el tema de la propiedad intelectual, sí. Es decir, son derechos exclusivos que le van a otorgar específicamente a una persona o a un grupo de personas o a una empresa. Es la única excepción que se hace en cuanto a exclusividad en México, a otorgar derechos exclusivos. Esa es la naturaleza. Que tú tengas la posibilidad de excluir a quien no desees que utilice los derechos que te han sido legalmente otorgados. Es decir, que si tú te enteras que en Veracruz hay una constructora inmobiliaria que se llama Insures, pues tú tienes todo el derecho de decirle, señores, déjenlo de usar, o páguenme, o vamos a asociarnos. Algo, ¿no? Algo para que tú puedas obtener un beneficio económico, porque si lo hicieron es porque ya estaban tratando de colgarse de tu éxito y confundir al público consumidor veracruzano que pudo haber sabido o conocido de tu concepto de negocio y lo quieren replicar. Entonces, para eso sirve la marca, para que tengas un seguro o una herramienta legal para poder iniciar. El registro de la marca no te va a garantizar que alguien no copie tu marca. Es la herramienta que tú vas a tener para poder iniciar un procedimiento legal en contra de la persona que está usando sin tu autorización este derecho que se te ha otorgado legalmente, ¿no? Esa es la función principal. 1. Tener certeza jurídica que estás utilizando un nombre que no está registrado por un tercero y que más adelante te podría traer consecuencias legales que te fueran a demandar, que te fuera a pasar a ti lo que yo te estoy platicando que puedes hacer si tienes el título. Certeza jurídica. 2, la exclusividad. Que sea tuyo, que tú puedas decidir quién lo usa o quién no lo usa. Proyectos de negocios mucho más grandes, ¿no? Como te decía, el licenciamiento o la franquicia. Te garantiza una gran exposición cuando tú tienes certeza jurídica, porque si no lo tienes vas a estar con miedo de que estés haciendo a lo mejor algo incorrecto, que no tengas tu papelito que te esté dando la paternidad de la marca, ¿no? Ok. ¿Y cómo se registra una marca? Para aquellas personas que están emprendiendo, me gustaría que usted nos diga cómo registrar una marca, qué tan difícil es, porque creo que a veces ellos, al decir voy a hacer un registro o voy a tratar de legalizar mis cosas, a veces ellos creen que van a gastar mucho, ¿no? ¿Cuánto sale y cómo se registra una marca? Bueno, creo que se ha minimizado la importancia de acercarse con un experto. Y en muchos ámbitos en México, no solamente en los ámbitos legales, para todo los mexicanos nos consideramos expertos, ¿no? Nos queremos ahorrar, yo creo eso es a veces, ¿no? Y decimos, vamos, nosotros creo que lo podemos hacer, ¿no? Cuando creo que eso es incorrecto. O sea, el típico refrán, zapatero a tu zapato, ¿no? Que eso es, creo que uno de los caminos que van a ayudar también a los emprendedores. Veo que es poder saber cómo hacerlo, porque a veces si nosotros decidimos hacerlo, nos gastamos más de lo que pudimos habernos gastado si acudimos con un profesional, que en este caso es usted. Y no solamente, olvídate la inversión, la pérdida del tiempo. Sí, claro. Que un trámite de registro de marca tarda como mínimo entre 4 y 6 meses. Entonces, ese tiempo ya lo perdiste, sí, y tienes que empezar desde el principio. Entonces, el primer paso es dictaminar la viabilidad del registro de la marca. Ese estudio
lo necesita ser un experto, porque una persona común y corriente no sabe qué es lo que tiene que checar del expediente que consideró que es parecido al de él. No sabe si está vigente, no saben si hicieron la declaratoria de uso, no se dan cuenta si los productos o los servicios están exactamente iguales como ellos los necesitan proteger. Entonces, esto solamente lo puede saber un experto que conoce cómo se analiza cada uno de los expedientes, que uno sabe que pueden ser considerados parecidos en grado de confusión. ¿Y qué quiere decir parecido en grado de confusión? El usuario no lo entiende. El cliente me dice, no, pero mi marca dice Casa Jilguero, y la que tú me estás diciendo es Jilguero. El Casa no lo va a hacer absolutamente ninguna diferencia fonética para el examinador, ¿no? Entonces, se empeñan en encontrar, y si le pongo chocolate con K, digo, no, hombre, eso no tiene, no la hace, sigue siendo chocolate, ¿no? Entonces, el primer paso es hacer un dictamen de viabilidad, que lo confunden con una búsqueda fonética. El usuario puede entrar a la base de datos del instituto y hacer una búsqueda fonética, pero no va a saber interpretarla. O muchas veces se equivocan y buscan por denominación en lugar de hacer una búsqueda fonética, y el buscador les puede decir, no hay nada. Porque esa búsqueda que hacen por denominación tiene que ser exacta a lo que tengan registrado. Si no, te va a botar 0 resultados. Entonces dicen, ya lo chequé y no hay nada. Hay otros que me dicen, ya lo busqué en Google. Sí, es el clásico, ¿no? Creo que por ahí empiezan todos. Y no encontré nada. Le digo, hay marcas que pueden existir y no necesariamente están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. O viceversa. Están registradas y a lo mejor no aparecen en Google. En donde lo tienes que hacer es precisamente en la base de datos del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y saber qué cosa es lo que tienes que leer del resultado de esa búsqueda de anterioridades fonéticas. Por eso solamente lo puede hacer un experto. Esa es la parte fina, el dictamen. La presentación de la solicitud como tal, si la haces en línea no vas a poder avanzar si cometes errores, porque el propio sistema no te va a permitir seguir si tú no lo haces correctamente. Pero si no tienes un buen dictamen de viabilidad, vas a presentar una solicitud de registro de marca que a lo mejor va a tener impedimentos, te vas a tener trabas, no vas a saber cómo contestar ese impedimento legal que te está girando el instituto, no vas a saber cómo hacerle las diferencias que existen en la marca que te están citando con la tuya, etc. La presentación de la solicitud como tal es un procedimiento administrativo relativamente sencillo, que tienes que cumplir con cosas de forma. Si la presentas físicamente, porque esas son las dos opciones, presentarla físicamente o presentarla en línea. Si la presentas físicamente, sí corres la posibilidad de que cometas errores en el llenado del formato. Okay. Y te van a requerir. Y ahí ya vas a perder 4 meses solamente en corregir la manera en cómo llenaste la solicitud. Okay. Si lo haces en línea, no te va a permitir el propio sistema avanzar si tú no pones lo que tienes que poner. Entonces ahí sí hay un avance y hay una ventaja con la presentación en línea, que además te hace un 10% de descuento si lo haces en línea, ¿no? Okay. Entonces, costos. Un dictamen de viabilidad en México está entre 500 y 2,000 pesos, okay, dependiendo del despacho que te esté atendiendo. Eso es el costo, que yo creo que lo vale, porque tú vas a saber si te arriesgas o no te arriesgas a gastar lo que cuesta la presentación de la solicitud, porque yo te voy a decir, no te metas, no lo gastes. Y hay clientes que me dicen, no me importa, me quiero arriesgar. Ok, lo hacemos. Costos por la presentación de una solicitud por clase. Las marcas se registran por clases. Tenemos un clasificador de 45 clases en donde tenemos que encuadrar todos los productos y todos los servicios que te puedas imaginar que existen en el comercio. Eso solamente te lo puede clasificar un experto. Tú no vas a saber en qué clase necesitas proteger tus servicios, y puedes cometer el error de registrar o obtener viabilidad de registro en una clase que no es exactamente la que tú necesitabas. Por lo tanto, gastaste en un registro que no te está funcionando. Muchos abogados también venden, oye, no se puede aquí, pero te la registro acá. ¿Para qué si tú no te dedicas a hacer eso? Entonces como que le quieren sacar la vuelta, ¿no? Yo no sugiero ni yo siempre les voy a decir la verdad. Si se puede, vamos a tener trabas, pero lo podemos salvar, o no lo hagas. No conviene, y no hay manera de sacarle la vuelta. Sí, recuerdo que cuando me registraron precisamente mi marca, me entrevistaron qué es lo que hacía, a qué me iba yo a dedicar. Les hablaba yo de construcciones, de bienes raíces, y me dijeron que tenía yo que clasificarme, hacer 2 clasificaciones, ¿no? Una en construcción y una en bienes raíces. Así es. Las bienes raíces pertenecen a la clase 36
y la construcción pertenece a la clase 37. Entonces, si tú te dedicas a las dos cosas con la misma marca y no la registras en las dos clases, tus servicios van a estar cojeando. Sí. Y si no das esta información y no lo haces correctamente, vas a dejar abierta la puerta de que alguien más registre insures para los servicios que tú dejaste atrás, ¿no? colgando, ¿no? Entonces, ahí, así es. Ahí perdiste, ¿no? Sí, así es. No nada más es la marca, sino a qué te dediques también. Y también es un error en las marcas multiclase, como podría ser las dos, se complica, porque a lo mejor sí hay viabilidad de registro en una clase, pero en la otra no. Entonces, ya tendrás que valorar si te vas a aventar a presentarla en una clase o en las dos, o cambiarla. Sí, aquí hay que acercarse siempre a una persona que tenga la información completa, ¿no? Como decimos, lo primero que hacemos es eso, buscarlo en Google, después vamos otra información más y nos vamos a internet a hacer una pequeña búsqueda significativa y decimos, bueno, empezamos de ahí, ¿no? Cuando, como dice usted, lo primero que se tiene que hacer es un dictamen de viabilidad, ¿no? Y eso pues no lo hace cualquiera, eso, como dice usted, sí tiene que ser alguien que se dedique completamente a esto. Mira, ahora te duele algo y no vas al médico general, te vas directamente al especialista. O lo que te comentaba, vamos y nos acercamos a las farmacias similares y le pedimos que nos den una gran cantidad de cosas para que se nos quite el dolor y a lo mejor no estamos más que enmascarando el malestar que tenemos, ¿no? Entonces nos creemos especialistas y hasta recetamos, ¿no? Entonces sí, yo he visto bastantes cosas ahí precisamente en podcasts y en redes sociales de gente que se atreve a decir, no, es muy fácil, no es como ir a sacar una licencia de manejar, y que ahora además hasta sacar la licencia de manejar ya te hacen un examen y te hacen ciertas de pruebas. No es tan sencillo. Y además deben de entender que todo su emprendimiento va a estar sostenido por esto. Entonces, yo en mis tarifas de promoción cobro 5,500 pesos por todo, por clase. Cuando me dicen, entonces tu marca no vale 5,500 Sí, claro. pesos. Ni te preocupes por registrarla. Así no lo vale. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un derecho de autor y una propiedad industrial? Ok, los derechos de autor están enfocados, como te comentaba hace un momento, a todo lo que tenga que ver con la cuestión artística y las bellas artes. Okay. ¿Sí? Música, poesía, escultura, todo lo que tenga que ver con las bellas artes. Y la propiedad industrial tiene que ver con las marcas, signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, cosas más tecnológicas y los signos distintivos como las marcas. Ok. ¿Y una propiedad industrial me decía que es, perdón? Marcas, signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. Son dos materias completamente diferentes, unidas por la propiedad intelectual, pero son dos autoridades, dos leyes diferentes y dos instituciones diferentes. Uno es el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el otro es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ok. Bueno, esperemos que esta información les ayude y que les esté ayudando para aquellas personas que van a emprender o que están emprendiendo también. La idea de este podcast es que esto les pueda ayudar a que el camino sea un poquito más fácil, ¿no? Una de las preguntas que queremos hacerle, que quiero hacerle también, y para que el público también sepa que no nada más es todo como lo vemos ahorita, ¿no? Que vemos que se puede haber ya un éxito o que ya se puede ver que ya pasamos sobre problemas. Me gustaría saber qué es lo más difícil que usted ha tenido cuando ha tenido usted en este transcurso de emprender, que emprendió, perdón. ¿Cuál es lo más difícil que usted tuvo que batallar? ¿En mi emprendimiento en particular? Así es. Nada. ¿No se le ha dificultado nada? Nada, porque, insisto, como empecé recién salido de la universidad, sin miedos, pues no se me ha complicado. O sea, y además yo tomé una materia que estaba relativamente virgen. Cuando yo venía a Villahermosa y les decía a la universidad, oye, quiero dar una plática, nadie sabía de esto. Y aún así, ya pasado casi 28 años,
todavía habemos muy pocos abogados especialistas en propiedad intelectual en Tabasco. Ok. Entonces, si te digo 5, yo conozco a 2. Entonces, todavía sigue siendo una materia que te permite explotarla, y además la nobleza de la misma no se te complica, es una materia muy bonita. En donde sí está lo complicado es a lo mejor en la resolución de algunos casos de clientes que traen problema y que hay que encontrar la manera de solucionarlo de la manera más efectiva. Tuve la fortuna de atender a la señora Julisa Llano, la que creó Vaselina, y la acabo de terminar de atender hace 2 años. Y empezamos, ¿qué te gusta? Hace 5 años la señora no tenía registrado nada de Vaselina, y para poder demostrarle a la autoridad que ella era la creadora de Vaselina fue tortuoso. Además ella tiene 50 nombres, y entonces Julisa es como la conocen artísticamente, pero ella no se llama Julisa en sus documentos. Fue complicado, pero finalmente lo logramos, y para mí fue una gran satisfacción, hablando de este tema, lograr que un nombre que todos conocemos como es Vaselina, que después se convirtió en la onda Vaselina, y que después por todas las complicaciones que ellos tuvieron internamente se convirtió en OV7, ¿no? OV7. Y que son unos chavos que todavía siguen gozando de los beneficios. Haciendo reencuentros todavía. Y ahí está la lana, ¿no? Sí, así es. Pues en mi caso, yo he emprendido ya varias veces. Como les dije en el primer podcast, mi primer emprendimiento fue un local para equipos de audio para vehículos. Ese fue uno de mis primeros emprendimientos, y ahí también tuve una taquería, me acuerdo, y eso que dice de buscar en Google, me acuerdo que así busqué el nombre, no aparecía y me aventé, lo hice, saqué un logotipo, inicié, iba muy bien, pero por ahí tuve complicaciones. En esos momentos el ayuntamiento estaba un poco duro y pues no me dejó estar ahí donde estaba, entonces me tuve que cambiar a otro lugar y pues ya la gente ya no me veía, pero sí ahí estaba pegando un poquito. Yo creo que no era lo mío en ese caso. Ya cuando iniciamos anteriormente en Green Sur, que fue un emprendimiento donde iniciamos lo que es construcciones y bienes raíces, ahí iniciamos igual. Creo que con el registro de marca, de hecho así empezamos, registramos la marca, nosotros traíamos un nombre diferente, nos fuimos al registro de marca y por ahí nos apoyaron con las ideas que nosotros traíamos y nos dieron el diseño. Bueno, ahí me hice ya a un lado de esa empresa y aquí decidí abrir mi propia marca, que en este caso es Insures, y eso fue lo primero que hice, me acuerdo. Primero busqué que no apareciera también, y de ahí ya me fui a la parte legal, que era hacer el dictamen de viabilidad. Me dijeron que podía, me comentaron que eran 2 clases a las que yo tenía que entrar, como le comenté, bienes raíces y construcción. Entonces sí tardó el proceso, como usted dice, de 4 a 6 meses, pero ya una vez que me entregaron la marca ya me sentí que me podía ya abrir un poquito más a invertir en el marketing, a invertir en un poquito más de visualización para que la gente me conociera, ¿no? Porque eso es lo que a veces hacen los emprendedores, es empezar a invertir en el marketing, creo, pero cuando vienen a ver, ya la marca ya creció, ya la marca ya suena, porque a veces eso es lo que pega. Yo decía en el primer podcast que a veces lo que pega es la marca, lo que uno le pone a la marca, y cuando uno lo cambia porque no pudiste registrarla, porque ya alguien ya te ganó por X razón, y tú lo cambias ya, yo he visto mucha gente que cae, que ya el negocio se acabó porque realmente ya no lo conocen. El posicionamiento lo invirtieron en un nombre erróneo, ¿no? Entonces, sí. Así es. También he visto de personas que han emprendido taquerías también, que les ha ido muy, muy bien. Y cuando vienen a ver, ya abrieron otra taquería por allá y el dueño... Se llama igual. Sí, se llama igual y empieza el dueño a comentar, no, esa taquería no es mía, esa taquería no se presenten ahí porque no son mis servicios, ¿no? Sí lo he visto mucho en redes sociales ahorita, es lo que más, pues se puede ver, ¿no? Cuando ya alguien está usurpando una marca, de inmediato otro salta y la gente ya empieza a hacer controversia, ¿no? Esos están pirateando o esto el otro. Entonces creo que este tema de registro de marca es súper importante y era de los primeros que queríamos manejar, porque eso es lo que la gente no sabe. Emprende, gasta, hace un mundo de cosas, porque emprender es difícil. Para mí ha sido muy difícil emprender. He sacrificado muchísimas cosas, como lo dije en el primero. Y creo que vale la pena tener un poquito más de conciencia en este tema.
en saber que si no registras tu marca, puedes perderlo todo. Realmente lo puedes perder. Y es algo que, como decía usted, los mexicanos y los latinoamericanos no estamos acostumbrados a eso. Creemos que todo lo podemos hacer, creemos que no existe, creemos que lo estamos inventando apenas nosotros, ¿no? Cuando puede ser que otra persona también ya se le ocurrió. Entonces, es por eso que este tema queríamos manejarlo y estoy muy agradecido en este momento porque el licenciado pudo ayudarnos aquí con unas preguntas que teníamos. Espero que esto le sirva a la gente que lo vea, a la gente que está emprendiendo y que va a emprender. Les agradezco mucho también a su equipo que trajo, que nos está aquí apoyando con todo el equipo. Realmente se ve muy profesional, estoy muy impactado y le agradezco mucho, licenciado, por un espacio en su agenda para ayudarnos a nosotros los emprendedores. Para eso estamos, y sobre todo para apoyar a los jóvenes emprendedores en lo que necesiten, con asesorías, que se acerquen realmente con los expertos para que ese proyecto crezca de manera jurídica con certeza desde el principio. Sí, muchas gracias, licenciado. ¿Dónde lo podemos buscar si alguna persona está interesado en registrar su marca o en tener una plática con usted? ¿Dónde podríamos buscarlo? Mis redes son Ceiba, por las dos, Instagram o Facebook. Ceiba con Z como el vaso. Como el vaso. Y me pueden localizar en mi teléfono particular, es 55 32 22 61 25. ¿Sus oficinas están? En la calle 23 de agosto 104, Colonia Jesús García. Esto es a un costado de la gasolinera Orsán de Paseo Tabasco antes de llegar a Méndez. Está 8 horas y después está Méndez. Ahí hay una cuchilla en Paseo Tabasco. Okay. Ahí estamos a un ladito a sus órdenes para que les ofrezca. Pues amigos, aquí está ya la información. Si ustedes desean acercarse con el licenciado, aquí vamos a dejar sus redes sociales, vamos a dejar su número telefónico y esperemos que este contenido sea de su agrado, que les ayude, que sea algo que es algo que nosotros estamos intentando aportar y a la vez estamos también aprendiendo, porque aquí en el emprendimiento creo que nunca uno deja de aprender. Así es. Bueno, licenciado, Ángel, muchísimas gracias. Se lo agradezco. Que tengan mucho éxito. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego.